Bueno, muy bien, señores. Nos metemos en el tema cambio climático. La peor bajante del río Paraná en 77 años. Sabemos que ha viajado usted a Chubut, el panorama es ciertamente desolador, ha habido una gran devastación. Escuchen todos. Van hacia un desastre climático. El 80% de las emisiones de dióxido de carbono están en las 20 principales economías del mundo que se reúnen en el G20. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Vamos ya mismo a la provincia de Río Negro, donde este derrame de petróleo está generando una verdadera catástrofe ambiental. Hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Los ecofeminismos plantean la idea de que podamos pensar un sistema energético que ponga la vida en el centro, pero no cualquier vida, sino una vida que valga la pena ser vivida. Que entender, digamos, que hay una multiplicidad de visiones de la energía y por lo tanto múltiples maneras de entender una transición energética y de un cambio profundo del sistema, que en realidad es lo que nosotros queremos. El ABC de la transición energética. Capítulo 3. Colonialismo y energía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El ABC de la transición energética, el podcast producido por Taller Ecologista en el marco del proyecto de transición energética urbana. Si todavía no escucharon los capítulos anteriores, corran ya mismo a darles play. Nada, mentira. No se preocupen que vamos a ir retomando varias de estas cuestiones que ya conversamos anteriormente. Les recordamos igual que pueden seguirnos en las distintas redes y visitar la web del Taller Ecologista, www.tallerecologista.org.ar, y escuchar ahí los distintos capítulos en las distintas plataformas de podcast. Previously, en este podcast conversamos acerca de las dos grandes miradas de las transiciones energéticas, la mirada corporativa y la mirada popular. Y analizamos algunas de las implicancias que tiene el sistema energético actual, como el alto nivel de pobreza energética al que nos somete y que afecta en mayor medida a las mujeres y a las feminidades. En esta oportunidad vamos a trabajar un aspecto que no habíamos tratado aún y que tiene que ver con la dimensión geopolítica de la transición energética. O mejor dicho, en las implicancias globales de la extracción, producción, distribución y consumo de la energía. Vamos a hacerlo poniendo el foco en el sistema energético y en las desigualdades existentes entre el norte y el sur global. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de norte y de sur global? Vera, todo tuyo. La idea de sur y norte global hace referencia a una matriz de pensamiento y de acción, que incluye la división internacional del trabajo y que evidencia una hegemonía de los países y territorios del norte por sobre los del sur. Es decir, que si trazamos un paralelo sobre el Ecuador, arriba están los que dominan y abajo los dominados. No exactamente. Si bien es cierto que la mayor parte de las potencias mundiales se encuentran en lo que, mirando el mapa mundi, se considera hemisferio norte, el concepto es más abstracto y plantea el norte no como algo estrictamente territorial, sino como un posicionamiento político, económico y social. O sea que los países del sur también pueden adoptar políticas o posicionarse en sintonía con los intereses del norte global. Exactamente. Y también, aunque es menos frecuente, los países en el norte geográfico pueden posicionarse en el sur global. Se trata de algo filosófico-político. Gracias, Vera. Si seguís evolucionando así, en cualquier momento tomás vida propia. Tiembla la Skynet. Paulo, si seguís tirando referencias a pelis de los 2000, definitivamente vamos a perder a la mitad de la audiencia. Media pila, che. Perdón, Fede, te juro que fue el último. ¿Qué implica entonces que la transición energética se lleve adelante desde una perspectiva del norte global? Básicamente, casi lo mismo que plantea la transición energética corporativa, tal como lo mencionamos en los capítulos anteriores. Es decir, la imposición y consolidación de un modelo energético desigual, antidemocrático, concentrado e inequitativo, pero a escala planetaria. ¿Por qué es importante entonces pensar la transición energética en esta dinámica de norte y sur? Porque nos permite, por ejemplo, pensar de manera estructural la crisis socioambiental y climática que estamos atravesando. Una crisis que tiene al norte global como su principal responsable, ya que son las grandes potencias industriales las que aportan el mayor porcentaje de emisiones de gases contaminantes que producen lo que conocemos como el efecto invernadero.
A pesar de eso, cuando se celebran tratados internacionales no se suele tener en cuenta que existe esta responsabilidad diferenciada en la emisión de estos gases, como bien señala un conocido de la casa, Pablo Bertinat. En ese sentido, yo creo que lo que hay que recrear es, en primer lugar, que los principales responsables son los principales emisores. Nosotros, por supuesto que tenemos que hacer acciones, por supuesto que tenemos nuestra responsabilidad, pero creemos que debemos fortalecer la idea de las responsabilidades diferenciadas y los aportes de los países del primer mundo para mitigar esas responsabilidades diferenciadas. Pablo Bertinat es ingeniero, dirige el Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN de Rosario, integra la ONG Taller Ecologista y es parte del equipo editorial de la revista Energía y Equidad. Entender que existen estas responsabilidades diferenciadas implica que son los países del norte quienes deberían tener un mayor compromiso en reducir los impactos que sus modelos energéticos generan sobre el clima y la naturaleza. En estas economías en donde el centro de los combustibles fósiles tiene que ver con el carbón, básicamente el petróleo y el gas, hay un intento justamente de suplantar este tipo de combustibles por combustibles o vectores energéticos en lo posible de origen renovable, pero sosteniendo muy probablemente una estructura de consumo en cuanto a la cantidad de energía utilizada muy grande. En pocas palabras, se intenta suplantar la civilización petrolera, no asumida como una cuestión del petróleo en sí mismo, sino con una modalidad y estilos de vida, ahora con energías renovables. ¿Y qué ocurre entonces cuando los países del norte global buscan desfosilizar su matriz energética, pero sin modificar el modelo energético y de negocios actual? Lo que ocurre es que las grandes potencias buscan los recursos y minerales necesarios para su transición energética en países del sur global, aprovechando la vulnerabilidad económica y financiera en la que se encuentran nuestros territorios, imponiendo de esta manera modelos extractivistas, muy nocivos en términos socioambientales y con mínimos beneficios para nuestras poblaciones. Y esto es lo que empezamos a ver, ¿no? Con viejos y nuevos commodities o viejos y nuevos elementos que van en vía de convertirse en commodities, como en cuanto a los nuevos podríamos decir el litio o la madera balsa, bueno, ahora el hidrógeno como un vector, pero también una demanda muy fuerte por materiales y minerales, ¿no? Que tienen que ver con básicamente poder resolver las demandas que implica este proceso de transición, ¿no? Muchos de ellos en un proceso o en un periodo ya de declínio de su potencialidad de extracción, ¿no? Y esto implica una mayor presión sobre los territorios, más en economías como las nuestras, muy necesitadas en muchos casos de divisas o de dólares o de recursos para, entre comillas, superar la pobreza. Tal como señala Pablo, se va configurando nuevamente un escenario conocido para nuestros territorios, que es el de la explotación de materias primas para la exportación a los países del norte global. Esta ecuación que termina siendo un extractivismo que es acumulación por desposesión y despojo, algo largamente estudiado en los ciclos de los conflictos y las luchas en los territorios, nosotros la vemos a partir del caso del litio, digamos. Es un ejemplo que ilumina y condensa precisamente todas estas aristas de la problemática. Melissa Argento es doctora en Ciencias Sociales y becaria postdoctoral de CONICET. Es docente de la Universidad de Rosario e integrante del grupo Geopolítica y Bienes Comunes, donde investiga los procesos de resistencia ecoterritorial frente al extractivismo. Porque el litio aparece como ambivalente, aparece por un lado en una continuidad con lógicas extractivistas sobre territorios que ya han sido territorios expoliados por otros recursos minerales, pero al mismo tiempo aparece en el seno de un debate por una transformación social, una transformación socioecológica hacia formas de vidas basadas en un consumo mucho más armónico con la naturaleza. Tal como señala Melissa, el litio, por su capacidad de almacenar energía proveniente de fuentes renovables, podría abrir un debate en torno a, por ejemplo, una transición energética hacia estas fuentes renovables en nuestros territorios. Pero lo que ocurre es que seguimos reproduciendo el papel de meros proveedores de estos recursos para la transición energética ajena, para la transición energética de los países del norte. Esto, en los hechos, significa que los países del sur padecen no solo el pasivo ambiental de estas actividades, sino que estas prácticas representan falsas soluciones
a la hora de abordar las problemáticas propias del sur global, tales como la desigualdad y la pobreza energética que mencionamos en capítulos anteriores. Sin ir más lejos, el principal destino actual del litio que se extrae en nuestro suelo, generando también terribles impactos en el norte argentino, es ir a parar a las baterías de los autos de las señoras y señores de unos pocos países del norte global. Parafraseando a Atahualpa, las penas son de nosotros, pero las transiciones son ajenas. ¿Por qué los países del sur seguimos aceptando este rol en la economía global? Y en principio, porque existen una serie de condicionantes para que los países en vías de desarrollo, como los nuestros, sigan en esa condición. Por ejemplo, que las pocas divisas en dólares que generan nuestros países se destinen a pagar la deuda con acreedores internacionales, como es el caso de la Argentina con el FMI. Hoy esa deuda se paga con la primarización de los bienes naturales del país, es decir, vender hidrógeno verde para tener dólares, explotar energías extremas como explotaciones de petróleo offshore que se están planteando, el gas de fracking. Los estados progresistas avanzan en toda América Latina de forma muy contundente sobre los territorios y sobre los pueblos, en una nueva conquista del desierto. Jorge Chemes es ingeniero, docente de la UTN de Rosario y de la Universidad de Río Negro, integrante de Taller Ecologista y editor de la revista sobre transición energética, Energía y Equidad. Por eso decimos la necesidad de la descolonización de los pensamientos en términos de transición energética, porque en los discursos está en la meseta chubutense prácticamente no hay nada y lo poco que hay es gente que necesita, entonces vamos a hacer megaminería. Es prácticamente el mismo discurso de la campaña del desierto. Entonces se encuentra esa dificultad. Son implacables los gobiernos progresistas latinoamericanos para avanzar sobre los territorios y sobre las poblaciones, pero no son igual de implacables para avanzar con los grandes poderes o con los oligopolios de nuestro país. Como bien señala Jorge, además de los condicionamientos externos como la deuda, tenemos nuestras propias limitaciones para llevar adelante una transición energética popular, tales como la falta de voluntad política a la hora de pensar alternativas o el gran lobby minero petrolero que siempre está presente. Como conversamos en los capítulos anteriores, la mirada corporativa sobre la transición energética está presente tanto a escala global como local, lo que hace verdaderamente difícil un abordaje alternativo a la cuestión energética y sobre todo a repensar los vínculos entre la sociedad y la naturaleza. El verdadero problema de fondo. Porque efectivamente lo que la crisis socioambiental, o más bien lo que la transición socioecológica precisa, entre muchas cosas, es otro modo de comprender ese vínculo, es otro modo de comprender ese saqueo constante y permanente sobre los bienes naturales, sobre los bienes comunes de nuestros pueblos y nuestros territorios. Es difícil, sin embargo, identificar siempre la mirada corporativa. Las falsas soluciones por lo general están muy bien disfrazadas y llegan a nuestros territorios anunciadas con bombos y platillos y la promesa de los benditos dólares. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Paulo, ¿en qué quedamos? Tenemos que dejar atrás estas referencias. Hace ya 3 capítulos que venimos tirando chistes que dejan afuera a toda la audiencia que tiene menos de 30 años. Perdón, Fede, que no me aguanté. Dijimos tanto dólares que me acordé de Peter Capusotto. Chistes al margen. La eterna promesa de dólares siempre está presente en los anuncios de grandes proyectos extractivos. Y también está presente la complicidad de los grandes medios de comunicación. Lo que pasa es que sigue siendo, en particular en Argentina, sigue siendo terriblemente eclipsante las cosas gigantes. Esto de que aparece un proyecto de 15.000 millones de dólares, entonces todos quedan obnubilados y después no lo ves más, ¿viste? O cosas por el estilo. Esas cosas yo creo que habitualmente eclipsan otras discusiones y fortalecen la idea de que nos vamos a salvar con alguna de estas cosas, ¿viste? Económicamente, cuando en realidad uno mira para atrás, sí. Hubo muchas de estas y ninguna nos salvó. Como bien dice Pablo, es necesario dejar de perseguir la solución
eldoradista, que implica la llegada de proyectos extractivos salvadores que supuestamente van a generar los recursos necesarios para que finalmente los países del sur nos desarrollemos. Llámese litio, hidrógeno verde, un megagasoducto, fracking o la explotación offshore. Y es necesario empezar a pensar alternativas reales con las herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, la integración productiva. Tal vez pensar en aquellos entramados productivos que permitan desarrollar estas alternativas, que como decíamos, la ventaja que tiene Argentina, inclusive sobre los países de la región, tal vez comparable con Brasil, etcétera, que tiene entramados científicos, tecnológicos y productivos muy fuertes. O sea, tenemos una tradición de ciencia, de sectores productivos para poder desarrollar alternativas que yo creo que no lo estamos aprovechando en este sentido. O sea, que podría variar para aprovechar en este sentido y que en definitiva termine haciendo un circuito que pueda viabilizar esta transición. La pregunta entonces sigue siendo básicamente la misma. ¿Para quién es la energía? Mientras en el sur global seguimos sufriendo las consecuencias de la extracción masiva de los recursos, la sequía, la contaminación del agua y los suelos, el desplazamiento de las comunidades, entre otras, el norte global se asegura los beneficios que conlleva el litio, por ejemplo, o el hidrógeno verde, para cumplir con sus parámetros de disminución de gases de efecto invernadero, aprovechando el uso de fuentes renovables a costa nuestra. De aceptar los límites que impone también la transición energética, que no podemos ir a una transición energética que sostenga los mismos niveles de utilización de recursos energéticos, porque no lo vamos a poder hacer con los recursos renovables, pero esto está mediado y agravado o fuertemente atado también a los niveles de desigualdad que hay, con lo cual en realidad el principal desafío, yo creo, de la transición energética es avanzar en la eliminación de la desigualdad energética, de la pobreza energética en este contexto de recursos limitados, ¿no? Entonces esto implica discutir mucho más en estos proyectos para qué son, para quién son, quién gana y quién pierde. Y en definitiva verificar o tener como alerta siempre esta idea de si avanzamos en un camino de disminuir las desigualdades sociales y de disminuir los impactos territoriales o no. Yo creo que ese es el indicador tal vez clave en este sentido. La mitigación del cambio climático es un tema urgente, pero como señala Pablo, no se resuelve como proponen las agendas internacionales, cambiando solo las fuentes energéticas del norte y profundizando el extractivismo en los países del sur. Fortalecer la idea de las responsabilidades diferenciadas ante la crisis energética y climática implica también construir una agenda propia, que discuta el rumbo que está tomando la transición, que cuestione el nivel de consumo actual y los modelos energéticos coloniales que se nos quieren imponer. El panorama, lo sé, parece un poco desolador. Sin embargo, alternativas existen, hay. Como dice Maristela Svampa, no tenemos una receta para seguir al pie de la letra. Lo que sí tenemos es una brújula, un norte, o mejor dicho, un sur, al cual apuntamos, que ponga en el centro de la discusión no solo las fuentes energéticas, sino las necesidades de nuestras poblaciones y de nuestros territorios. Que apueste, como señalamos en los capítulos anteriores, a la desconcentración, la despatriarcalización, la descolonización y la democratización del modelo energético vigente, y garantice también el derecho a una energía de calidad y en cantidad suficiente para nuestros territorios. Y bien, amigues, así concluimos este episodio y este podcast. Desde el ABC de la transición energética nos propusimos dar cuenta no solo de conceptos teóricos y técnicos, sino también la importancia que tiene involucrarse en la discusión de estas problemáticas que hacen al devenir de nuestra forma de vida en el presente y también en el futuro. Si les interesa profundizar sobre estos temas, les recomendamos sigan a Taller Ecologista en sus redes sociales y les invitamos a escuchar los capítulos anteriores en todas las plataformas de la web. Si les gustó, no se olviden de me gustear, compartir y difundir. Nosotros por ahora nos despedimos, esperamos encontrarnos pronto. Hasta la próxima. El ABC de la transición energética. Capítulo 3. Colonialismo y energía. Guión y producción, Paulo Dukelski y Federico Zurghi. Edición, Paulo Dukelski. Asistente sonoro, Vera Orrego. Entrevistados y entrevistadas, Pablo Bertinat, Jorge Chemes y Melissa Argento. Locución, Gloria Araneda.